Y así como había un triángulo cervical anterior aquí adelante, pues también acá en una vista lateral tenemos el triángulo posterior del cuello. El triángulo posterior del cuello o triángulo cervical posterior. ¿Cuáles son sus límites? El borde posterior del esternocleidomastoideo, borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio, ¿no? Borde del trapecio y cara superior de la clavícula. Esos son los límites del triángulo posterior, del triángulo cervical posterior. Borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y abajo la clavícula. ¿Ok? Cara superior de la clavícula. Ese es el triángulo posterior del cuello. ¿Ok? Perfecto. Este triangulito va a estar dividido en dos. Va a estar dividido en dos. ¿Por quién? Por el vientre inferior. Por el vientre inferior del homoyoideo. Por el vientre inferior del homoyoideo. ¿Ok? ¿Cómo lo va a dividir? En dos triangulitos. Este triángulo que está por arriba se llama el triángulo occipital. ¿Correcto? Triángulo occipital, o también llamado triángulo homotrapecial. Y este triangulito que está abajo se llama el triángulo supraclavicular. Supraclavicular o triángulo homoclavicular. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien, ahí está precisamente. El triángulo occipital o triángulo homotrapecial, pues sus límites son el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el vientre inferior del homoyoideo. ¿Ok? Y su contenido, el contenido en el triángulo occipital son una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el nervio espinal, el par craneal número 11, el nervio espinal accesorio, el par craneal número 11, el plexo cervical superficial que sale por el tercio medio del esternocleidomastoideo y una serie de músculos como el complexo mayor, el esplenio, el elevador de la escápula, ¿no? Y el escaleno posterior y escaleno medio. ¿Ok? Ahí está precisamente, ¿no? El nervio espinal accesorio. Luego el triángulo supraclavicular. El triángulo supraclavicular o triángulo homoclavicular, sus límites son desde el esternocleidomastoideo, borde posterior del esternocleidomastoideo, el vientre inferior del homoyoideo y la cara superior de la clavícula, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son el contenido de este pequeño triángulo? Vemos el músculo escaleno medio, el escaleno anterior, ¿no? El escaleno anterior, y vamos a ver las raíces y los troncos del plexo braquial. Acá se ven raíces y los troncos del plexo braquial, ¿correcto? La vena y arteria subclavia, ¿no? La arteria subclavia especialmente, ¿no? Y el nervio frénico, vena y arteria subclavia y el nervio frénico, especialmente esos elementos de ven ahí. ¿Ok? Vamos a ver eso en un momento en región escalénica, con más detalle. Acá está mejor, ¿ven? Aquí está. Miren, los músculos escalenos son músculos profundos del cuello, que vienen de vértebras cervicales hacia la primera y hacia la segunda costilla. Los músculos escalenos son tres: escaleno anterior, escaleno medio y atrás escaleno posterior. Los escalenos son tres: escaleno anterior, medio y posterior. ¿Ok? Vienen de las vértebras cervicales. El escaleno anterior y el escaleno medio van a la primera costilla, mientras que el escaleno posterior baja hasta la segunda costilla. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos estos músculos. Entre estos músculos van a cruzar elementos. Por ejemplo, el nervio que baja delante del escaleno anterior es el famoso nervio frénico. El nervio frénico baja por delante del escaleno anterior. Y también la vena subclavia cruza por delante de este músculo. Eso no deben olvidar. La vena subclavia cruza por delante y el nervio frénico baja por delante del escaleno anterior. Luego,
Entre escaleno anterior y escaleno medio, entre escaleno anterior y escaleno medio, ahí se forma un espacio que se conoce como el hiato o el triángulo de los escalenos, entre escaleno anterior y escaleno medio. Y por ese hiato que está detrás del escaleno anterior, cruza las raíces y los troncos del plexo braquial y cruza la arteria subclavia. ¿Ok? Finalmente, entre el escaleno medio y el escaleno posterior, también por ahí cruza un nervio. El nervio